pueblo de purificación. Este es el ejemplo que todos debemos de seguir. El protector se retira a su vivienda y a su vez le oficia de oficina. Allí leerá las noticias que le trae este chaque que ha sido herido. Por cierto, que no tardará mucho en regresar y compartirlas con nosotros. ¡Convocados orientales! ¡Convocados orientales! ¡El protector les va a hablar! ¡Convocados orientales! ¡El protector les va a hablar! Patriotas, escuchad el importante anuncio que os haré. Solo aspiro el bien de mi patria. En la justa causa que sigo, son tantos los soldados con que puede contar la patria. ¡Viva la patria! ¿Cuántos son los americanos que la habitan en esta parte de ella? Se entregarán tierras a aquellos americanos que demuestren interés en hacer de esta una patria más justa y productiva. ¡Sí! Patriotas, para ello deberemos poblar con ganado, edificar un rancho y 2 corrales en el plazo de 2 meses. De lo contrario, las tierras les serán quitadas. ¡Sí! Deberá marcarse el ganado, prohibiéndose la faena clandestina y de ganado siembra, a modo de mantener y aumentar la producción. Podrán recibir tierra los indios, los negros, los mulatos, los criollos pobres, igual que las viudas con hijos. ¡Gracias, don José! Y por último, los solteros. Y recuerden, orientales, que los más infelices sean los más privilegiados. ¡Viva la patria! Se repartirán las tierras pertenecientes a los malos europeos y peores americanos. ¡Fuera la tiranía! Que priorizan los intereses particulares a los intereses de esta patria. Al igual que aquellos que hayan recibido tierras de la corona española a partir de 1810. ¡Abajo el imperio! ¡Arriba la confederación! Dejándoles una estancia para trabajar. Para mantener la seguridad, crearé una policía rural. Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. Y recuerden, orientales, para que nuestros orientales reciban una buena educación y nuestra patria crezca. Todo lo cual se resolvió de común acuerdo con el señor alcalde provincial, don Juan León,
y don León Pérez, delegados con este fin y para su cumplimiento. Lo firmé en este cuartel general a 10 de septiembre de 1815. Y recuerden, los logros de la patria hay que festejarlos con música. ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! ¡Arriba la Confederación! ¡Viva la patria!